¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo programa del Tercer Ojo del Gato. En una mañana bastante interesante y bastante rara también. Segunda toma para este tema que vamos a hablar, que algo pasó. Siempre que topamos estos temitas, pasan cosas medio densas en la parte tecnológica. Recordemos que las energías tienen mucho que ver también con esta energía eléctrica como tal, y yo por ahí les relaciono. Así que va a ser un programa bastante interesante. Ya nos dieron el primer susto, pero vamos a hacerlo ahí. Lo bueno es que estamos grabando en el día, no nos asustamos tanto como hemos grabado muchas veces en la noche y ahí sí nos asustamos un poco más. Bueno, ¿qué tal, Tabito? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Nando? Nuevamente. Nuevamente. Bueno, ya siempre nos pasa, como bien dices, no nos pasa algo, pero bueno, vamos ahí. Y bueno, ya qué más toca. Y bueno, voy a dar la bienvenida a Pame y agradecerte por la compañía que nos va a hacer ahora y darnos tu punto de vista, no en el tema que nosotros hablamos, sino en el sentido científico, se podría decir, de tu punto de vista, de que respecto a tu carrera. Entonces, Pame, seas bienvenida y comenzamos de nuevo. Así es. Vamos a hablar sobre las cosas sobrenaturales, un poco de lo místico, de lo religioso, todo lo aquello que nos gusta hablar, pero como bien lo dijo Tavo, tenemos la grata compañía de una invitada, Pame, quien tiene un poquito más de conocimiento en la parte de lo que es una de las ciencias en esta actualidad muy cotizada, muy demandada, lo que es la psicología. Y sobre esa base también, pues, obviamente nos dará su punto de vista personal y su punto de vista profesional. Así que vamos a iniciar con este temita interesante. Recordarles que se unan al canal, nos apoyen con su like, con su comentario y de esa manera pues nuestro pequeño podcast va a ir creciendo muchísimo más y vamos a poder desarrollarlo de mejor manera. Así que veamos, recordemos que en un programa nosotros ya hablamos un programa entero sobre la brujería. La brujería en el sentido de cómo ciertas personas, en base a un testimonio incluso que tuvimos, manifestaban ciertos síntomas de esa afectación. Y obviamente la parte de la brujería es parte de la cultura de los pueblos. Muchas personas con mayor o menor sensibilidad, digamos que tienen más probabilidad de ser afectado por este tipo de trabajos, porque incluso los mismos curanderos, brujos, chamanes o como quieran decirle, ellos dicen no, que tanto que para que obre la maldad o para que se sane la maldad, tiene que haber algo que ellos lo denominan la creencia. Hay que creer en que eso va a suceder para que suceda. Y ahí es donde, por ejemplo, Pame, si nos ayudas con tus criterios, ¿qué piensas tú sobre lo que se conoce como la brujería? Bueno, en sí, bueno, desde mi opinión personal, yo creo que más la brujería es, no sé, es un pensamiento mm, que ha venido ligado a la presión de las personas, ¿no? No es como que algo único, sino ya algo que viene tras generación y se sigue creyendo. Y es ahí cuando empiezan estas creencias de la brujería. Pero en cuanto a la psicología, en sí, estos fenómenos paranormales, ¿qué serían estas percepciones extrasensoriales, los fantasmas, la telequinesis, etcétera? También se ve desde diferentes perspectivas, ¿no? Centrándose más, pero en las explicaciones científicas y las cognitivas, más que en esto de lo sobrenatural. Y aquí es lo que se incluye, por ejemplo, lo que son los sesgos cognitivos de la percepción, también algunas alteraciones neuropsicológicas y también, y muy importante, recalcar esto, que son los factores emocionales y del contexto. Pame, ayúdame ahí para clarificar a nuestros oyentes y personas que nos miran. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Ya, el sesgo cognitivo es como decir, percibir diferentes patrones en estímulos ambiguos. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto sería una pareidolia. ¿Qué es una pareidolia? Es esta tendencia a percibir estos estímulos. Ya, recordemos que estos sesgos también viene acompañado de un sesgo de confirmación,
¿Qué es estos sesgos de confirmación? Son eventos que coinciden con nuestras creencias e ignoramos las que no. Ok. Tavo, tú tienes ¿cómo era? Paraiboglia. Pareidolia. ¿Sabes ¿Qué? qué? Me quedé dentro de la palabra que nos dijo ahorita y, y el contexto que nos dio Pame. Ajá. Y, o sea, vos puedes decir que sí, puedo decir que sí, pero lo que podía agregar es que yo no veo que me figuro caras. Los que nos han visto en los programas anteriores saben que yo tengo esa, como una vez ya expliqué, o bien nacemos o adquirimos por algún medio de, como siempre he dicho, lo mejor es cuando mueres y revives al segundo, lo que sea. Muchas personas regresan con ese don de ver personas muertas o fallecer. No exactamente la persona, digamos, yo veo sombras, sí veo sombras, veo cuando y esa sombra se materializa cuando alguien fallece por lo general, o cuando alguien me visita, pero no veo el rostro en sí. Y Bueno, yo pero ves nunca, las sombras. exacto, las sombras que veo son en ese sentido, cuando alguien va a fallecer, Mm. y no es que me esté imaginando. Y ahora en ese contexto, Pame, yo creo que la mayoría de personas hemos visto sombras alguna vez y a veces sí creo también firmemente y también sé que la mente humana es muy poderosa, no puedes crearte un monstruo donde no hay nada. Pero ¿qué podemos decir sobre la histeria? ¿Será entonces histeria colectiva esto de la necesidad de creer en la existencia, o sea, de un dios, o sea, de un demonio? Ella. Bueno, hablando sobre la histeria colectiva, ¿no? Es un fenómeno psicológico en donde un determinado grupo de personas manifiesta síntomas tanto físicos, emocionales, sin una causa orgánica que sea detectable. Entonces, esto es propagado por la sugestión, puede ser también el estrés social o las creencias que se comparten en sí. Ok, Qué puede ser un detonante de esto? Pueden ser, digamos, los rumores, el miedo, el fanatismo religioso en ciertos temas, o también puede ser el estrés grupal. Como bien dijo Pame ahorita, es en especial el estrés, loco. Actualmente vivimos estresados, y es la realidad. claro, la sociedad está estresada y ansiosa. Claro. Pero ahí, por ejemplo, o bueno, he sabido, ¿no? En la historia, quienes analizan la historia y uno también que lo hace mediante los libros que se lee y todo lo demás. El miedo siempre ha sido una forma de dominio de las sociedades. Por ejemplo, si hablamos de la religión católica en la época medieval, se impuso la creencia de un Dios en base al miedo, porque decían que si no obedeces a Dios, te va a castigar Dios. Y Dios, como es todopoderoso, te va a hacer lo que quiera porque Él es castigo, porque así lo indujeron en Mataban la Edad Media. mataban para que tengas miedo, loco. Sé directo. Exacto, a eso iba. Y ese contexto lo pongo en cambio porque ahora, con la famosa muñeca Anabel, que cogió mucha fama en la década de los 60 o 70, en el Museo del famoso matrimonio Warren de Estados Unidos, en estos tiempos ha cogido mucha mayor auge la muñeca Anabel, porque se supone que la muñeca Anabel fue rescatada de una casa en donde había un demonio, en los cuales los Warren hicieron un proceso de exorcismo y ese demonio se metió en la muñeca y de la muñeca ya no salió. Y para poder proteger a las personas de ese demonio que habita en esa muñeca, los Warren, mediante conjuros que supuestamente solo ellos los crearon, supieron hacer, encerraron a la muñeca en una urna conjurada para que de ahí nunca escape ese demonio. Que tiene cierta lógica o tiene cierta tendencia como lo hace el Vaticano. Las historias del Vaticano nos dicen, incluso nos dice que el Vaticano supuestamente en la parte más profunda, en las catacumbas del Vaticano, existen demonios que están presos por el Vaticano en base a conjuros que hacen como tal. Puede ser, pero en este tiempo ha cogido auge porque a la urna de Anabel la sacaron del museo cuando los Warren dijeron que nunca la saquen, pero la han sacado para que pueda andar en una gira por todo Estados Unidos. Y resulta que de las ciudades donde pasa o donde llega hay alguna tragedia. Se incendian las casas, accidentes graves o cosa parecida. Y lo último que circula en redes de un supuesto video en donde se ve que la muñeca sale de la urna que siempre la ha contenido como tal.
Aunque puede ser un video de IA, en estos tiempos no es nada difícil eso, Ya, pero verás, digamos que ahí tenemos la ahorita que histeria hablas de colectiva. la... ¿Cómo? Digamos que ahí tenemos la histeria colectiva. ¿Qué dices, Pam? En ese caso de la muñeca de los Warren. Yo pienso que sí, puede ser, porque esta histeria colectiva, bueno, que se vincula a lo paranormal, eh, ocurre cuando ya un grupo de personas desarrolla estas creencias a partir de los fenómenos sobrenaturales, imaginarios o malinterpretados. Y esto refuerza, es reforzado por este contagio social. Ok, Tavo. Ya. Ahora, lo que iba a comentar respecto a esto. Ay, Dios mío, pues, gracias. Hagamos a lo que justo cogemos el tema de la muñeca Anabel. Hagamos en esta parte, yo me considero un nuevo, como he dicho, en todas las cosas que a mí yo he vivido, todavía me creo, no creo 100%, pero como digo, también tengo ese don, lo que sea, que percibo energías y no soy la única persona. Bueno, ahí vamos a esta, como digo, yo no es que me psicosé todos los días que digo me va a pasar algo, alguna cosa, vivo normalmente y las cosas se dan. Y el día, digamos, en esta semana, el día miércoles, como yo ya venía, desde la semana pasada ya venía sintiendo energías medias pesadas. El ambiente pesado en sí, no solamente en el sitio que yo vivo. Y un día miércoles, justo en una esquina se centralizaron mis gatos y no se movieron hasta la madrugada. Ellos estuvieron ahí siempre y además mi gatita siempre me ha cuidado desde que llegó. En eso, mi hijo también tiene cierta habilidad en este sentido. Él también me escribió, me llamó, me dijo, papi, ¿sabes qué me pasó esto? Digo, ¿desde cuándo estás teniendo esas cosas? Y sueños todo eso, desde la semana pasada. Lo de Anabel, como que son como 2, 3 semanas, ¿no es cierto? Sí, se hizo Ya. popular Y hace ese entonces, como tiempo. dije, si mi hijo también siente esto, me comuniqué con personas que también tienen esta cierta habilidad. Y también me comentaron lo mismo, que sentían energías pesadas, así. Y no exactamente nos estamos psicoseando en el sentido de que todo no nos hemos puesto en contexto, no hemos conversado entre nosotros de que nada de eso, sino cada quien me conversaba lo que venía sintiendo. ¿No es Ahora, colectivo? ok, Pame, de lo que acaba de decir Tavo, ¿qué puede decir o qué consideras tú que desde un punto de un criterio psicológico, qué se puede decir de personas como Tavo que tienen esa habilidad, digámoslo de alguna manera, y también a lo mejor tú has tenido algún tipo de visión, de escucha o cosa parecida en relación a lo que acaba de contar Tavo? Eh, bueno, bueno, desde mi parte, desde mi punto de vista, como digo, mi pensamiento es totalmente neutro, no creo al 100% en eso, pero tampoco puedo afirmar que no existe, ¿no? Ahora, que sería muy diferente en cuanto a la psicología, ya en la parte ya científica y comprobada. En cuanto a mí, yo sí he pasado por algunas experiencias que sí me dejan mucho el qué pensar si existe o no en realidad. Y ahí, por ejemplo, yo creo también algo que sale de la lógica y también es real, ¿no? Las personas que logran salir de lo que se considera la muerte. Ha habido casos en varias unidades de cuidados intensivos en todo el mundo, creo yo, en donde personas que han sido declaradas con enfermedades terminales, que no hay ni nada más que la ciencia médica pueda hacer, incluso que han llegado a estar muertos hasta 8 minutos como tal. Hay un caso, creo que es en Canadá, de una persona que se le declaró muerta en la unidad de cuidados intensivos y después resulta que resucita y se sana de todos sus males luego de 30 minutos de haber estado muerto. Está documentada esa situación. ¿Qué opinas tú, Pame, de ese tipo de realidades que se dan? ¿A qué podemos atribuirle? Bueno, yo creo que aquí más sería en cuanto a los factores emocionales y del contexto, especialmente en lo que es el estrés o el trauma. Mm. Porque como lo mencionábamos en cuanto al cortisol, que es esta hormona del estrés, esta va a aumentar la hipervigilancia
y también la interpretación de las amenazas. Entonces, por ejemplo, en un sobreviviente de un trauma, este va a percibir las presencias como un mecanismo de alerta exagerado. Ok. ¿Y, ¿Y qué podemos decir de los milagros? ¿Existen o no existen milagros? Bueno, ahí sí es como que tengo un poquito de, de entre sí, no. Tengo como en sí creer y no creer, porque, Mantienes tu bueno, posición neutral ahí. sí, no es como que diga, ay, no, los milagros no existen, pero tampoco puedo descartar que no. Interesante. Ahora, por ejemplo, lo que hablamos alguna vez de la brujería, ¿no? La brujería dicen las personas que han sentido esa energía, esa maldad como tal, en donde los trabajos de brujería supuestamente son para dañar a una persona o eliminar a una persona. Y al eliminarla hemos visto varios casos o varios testimonios de personas cercanas o conocidas que muchas veces lo típico que dice se mueren secando, ¿no? Es decir, eran gorditos, todos llenos de vida y terminan prácticamente una calavera viviente. Eso también se puede atribuirle a lo que acabas de decir, Pame, sobre las percepciones. Bueno, yo pienso que sí. Además, también sería importante que mencionar también lo que es el efecto placebo, ya que estas expectativas que generan experiencias físicas o emocionales, por ejemplo, digamos en los lugares embrujados, la sugestión hace que la gente sienta esos escalofríos o las presencias. Y de hecho hay un estudio en el cual se demostró que solo el decir que un lugar ya está embrujado ya aumentaba los informes de fenómenos paranormales, incluso si el ambiente era totalmente neutral. Ok. Tavo, En lo último que dijo Pame, yo creo que sí, porque ahorita mucha gente busca fama, ¿no? En nada. Pero en cambio, bueno, sí, sí. en el sentido de que nos psicociemos, digamos, Pame, no sé si tú conocías y como nada nos hemos conversado aquí, y como bien sabemos, el, digamos, Pame, te pregunto esto, ¿dónde crees que te vas a sentir mal? De pronto te puede dar así como se dice vulgarmente un mal aire o sentir energías malignas en un cementerio o en una iglesia católica. En un cementerio. Eso es lo que La tú, es experiencia, lo en que tú, cambio, dice exacto, lo es lo que tú bien contrario. nos explicaste, Pame. En cambio, nosotros los que vivimos esto es todo lo contrario, Pame. El cementerio eso se vive paz y en la iglesia católica ni te pienses a arrimarte a dormir ahí por A o B, porque ahí sí va a ser un ambiente muy pesado. Y eso lo hemos vivido, tanto sea por vida bohemia o por A o B razón. Por Y eso lo pueden situaciones concretar muchas cotidianas. personas que lo han vivido. Ujú. Pero también da Claro, fe a lo que tú bien dices. La persona que no conoce cree eso. Claro, por ahora, ejemplo, en cuanto a unas explicaciones que pueden ser alternativas a esto de decir que un lugar abandonado es porque está embrujado, tiene que ver más, por ejemplo, digamos, en la infrasón, las ondas de baja frecuencia que a veces provocan esta ansiedad o estas alucinaciones, o incluso el monóxido de carbono, que puede causar confusión y también alucinaciones. ok, esa parte sí la Oye, había escuchado alguna vez, de que estos sitios antiguos, por ejemplo, una tumba, normalmente emana, creo que da amoníaco si no estoy mal, un gas bastante complicado que si tú lo llegas a absorber, pues empiezas ciertos procesos químicos, biológicos que te hacen incluso poner en riesgo tu vida, ¿no? es Ahorita que como, dices de... pero al fin y al cabo llegas al punto de como dopártelo. Exacto. Ahorita que Pero vos Pame sabes que topa la esto de apreciación cuando tú las... te dopas, los que hemos, Los bueno, que por se han A o B, dopado. etapa de vida, hemos consumido algún tipo de esas cosas, sabemos que lo único que hace es intensificar lo que tienes aquí. Ahí hablaríamos, Entonces, por ejemplo, Pame, ¿qué dice o qué manifiesta o qué conoces tú dentro de esto de la psicología o cualquier otro estudio de las famosas frecuencias mentales? Por ejemplo, la telequinesis. ¿Existe o no existe? Mm, bueno, en sí de la telequinesis casi no he abordado mucho en el tema, la verdad. Claro, porque, por igual que el ejemplo, tema misterio.
dentro de esto de los brujos, se dice que estas personas desarrollan esa capacidad de la telequinesis, ¿no? Por eso es que a veces conocen cosas que tú, no, que tú nunca les comentaste, pero que son reales. Porque también desde el otro punto se puede decir que estas personas desarrollan una capacidad de manejo o de influencia emocional. Y ahí sí, obviamente, pues ya como lo dijo Pame, varias cuestiones científicas de la psicología o también el efecto placebo o la histeria colectiva a quienes acuden o acudimos a ese tipo de personas nos hacen estar más predispuestas a la creencia de que en realidad tienen esos dones, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de esto, dime, Pame. Aquí está algo muy importante que es importante mencionar, que es la ilusión del control. El ¿Qué es creer que eso? tenemos el poder sobre los eventos aleatorios. Por ejemplo, digamos, Mm, los rituales para protegerse de malas energías, que van a reducir la ansiedad, pero no influyen en la realidad. un efecto Oh, placebo. Estas son más las ilusiones de control. Ah, ya. no. Y si tiene Inter- parte de verdad, no veo. Bastante, bastante. Es que la ciencia es parte de la vida, pues es la dualidad que siempre hemos hablado, día, Pero no te olvides noche que yo vivo, y todo lo yo demás. experimento que otro contraste de la vida espiritual, pues, ñaño. Y en Es que ahí eso, por justo ahí, entrando en este tema, Pame, ¿tú qué nos puedes decir los famosos brujos curanderos? De sobre las personas que, bueno, acudimos, no me lavo las manos. En a cierto veces momento tenemos ahí, sea hemos... por desesperación, sea, por lo general es por desesperación. Muchas personas a veces por codicia. Y a ti, ¿tú qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, ahí sí yo tengo como, o sea, una opinión muy, muy neutral, ¿no? Yo pienso que cada persona vive su proceso, cada persona tiene que experimentar las cosas como ellos gusten y si tal vez acudiendo a estas personas logran tener un poco de paz, pues tal vez para ellos esté bien, pero también hay otras personas a las que no les influyen absolutamente nada y también pienso que está bien. No, porque tú también nos estabas conversando contigo, nos dijiste que ellos juegan bastante con la psicología de la persona desesperada que llega y que por lo general son más. Y yo concuerdo con eso. Pero también, como dijo, puedo dar fe que hay personas que en verdad sí saben sobre el tema, pero hay mucho charlatán. Claro, Como tú bien nos dijiste de una vez, la primera pregunta que te haces es cotidiana, de que en la actualidad todo el mundo sufre, sea por lo económico, un desamor. ¿Tú crees de que ellos abusan y esa es su prioridad? Es decir, coger la parte más dramática de la persona para sacarle todo y le cuente las penas que está pasando y supuestamente él se hace como que adivina las cosas y obviamente lucra de eso, te dice que te va a curar, tanta cosa. ¿Qué nos puedes decir? Yo pienso que sí. Generalmente la mayor parte de estos curanderos o de estas personas son gente que busca lucrar de estas cosas y obviamente, como digo, sacan problemas súper básicos de las personas para seguir ahí ondando y ondando y hacer que estas personas crean y decir, ay, no, él es bueno. Y por medio de estas personas que creen, llega más gente y así van obteniendo más y más dinero. En cuanto, yo pienso que la psicología no niega que la gente viva estas experiencias como reales, pero siempre hay que tener en cuenta que el origen se va a basar en tres puntos muy importantes, que van a ser los procesos cerebrales, el contexto y también, y lo más importante, las emociones. ¿No? la salud emocional es lo más importante. Y ahí sí, obviamente, creo que todos los seres humanos, por una u otra razón, muchas veces lo último de lo que nos preocupamos es la salud emocional. Y ahí es donde caemos en problemas, conflictos y todo lo demás, ¿no? Porque es muy importante en estos tiempos al menos tener una estabilidad emocional, lo que se llama una persona sana. Pero ahora, por ejemplo, dentro de esto también, Tavo tiene su don en este caso. Hay personas que tienen también ese don o cosas mucho más sensibles que les permite ver muchas más situaciones en ese aspecto. Pero ¿qué podemos decir ahora sobre la parte de los exorcismos? El exorcismo es un rito católico específicamente.
en donde supuestamente una persona que vive en gracia, un sacerdote especial, que se destaque entre sus compañeros sacerdotes por una u otra razón, es el único que puede encarar una lucha con un ser espiritual llamado demonio. Incluso dentro de todo lo que es la teología, existe un capítulo muy amplio llamado la demonología, que es lo que estudia los demonios como tal. ¿Qué podemos decir, Pame, en tu forma personal y también en tu forma profesional sobre los exorcismos? Bueno, en cuanto a mi opinión personal, mm, como digo, yo me mantengo neutra a estos temas, o sea, yo no podría decir, ay, sí, sí son reales o no, no son reales. Pero en cuanto a la psicología, en sí los exorcismos se explicaría con estos efectos placebos. Si alguien cree que estar poseído y un ritual o cura puede deberse a varias cosas, como la reducción de la ansiedad por esa ceremonia, que es el exorcismo, o también la sugestión, el poder de la autoridad religiosa. Entonces, pero también existen otros casos que ya son más riesgosos. Por ejemplo, cuando esto ya se atribuye a una psicosis o a una epilepsia. Claro, y ahí, por ejemplo, es muy importante o muy interesante analizar ese puntito del exorcismo, porque siempre ha habido una controversia, ¿no? El famoso exorcismo de Annalene Rose, si no estoy mal, que supuestamente era una alemana, que por A o B se declaró poseída de un demonio y durante todo este proceso de exorcismo que sí se hizo, lamentablemente murió. Pero se Claro, dice hay, que, hay dime, un dime, caso hay un caso real que sí se analizó con la psicología, que es el caso de Annalise Mitchell, creo que es. Bueno, el que basó en la película del exorcismo de Emily Rose. exacto, ese mismo es. En este, el diagnóstico fue post-mortem. ¿Cuál fue el diagnóstico? Fue epilepsia más psicosis no tratada. Pero ¿qué pasó? La familia rechazó la ayuda médica por las creencias religiosas que tenía. Nada, desde el punto de vista católico, en cambio, se manifiesta que buscaron asistencia médica, no encontraron ningún tipo de daño o de daño, sería en este caso corporal, médico en la muchacha, y por eso acudieron a la otra parte como tal, ¿no? Pero bien, a ver, dentro de esto de Emily Rose, el caso más famoso de exorcismo que ha practicado la Iglesia Católica, ¿qué podemos decir? ¿Realmente existen los demonios? Tavo. Mm, Yo, pues ya sabes, yo sí vivo con ellos, pues loco. Los Eso vengo sí, peleando, Pame, porque ¿tú digamos, qué puedes decir? ¿Existen los demonios? Yo pienso que sí. Ya, y si existen, ¿cuál sería el concepto de demonio? Entidades sobrenaturales malignas. Ok. ujú, Y muchos creo que pensamos eso. Hace un ratito nos topamos con un caso de esos aquí. Pero bueno, algo que no tiene explicación lógica como tal. Si coincidimos en eso de que existen los demonios y que es una entidad maligna como tal, que viene de la maldad, todo lo que entendemos como maldad, estamos hablando entonces de que en la vida existen energías positivas, hablemos de un dios, energías negativas, hablemos de un demonio. Y ahí, por ejemplo, muchos brujos se supone que ellos tienen esa capacidad de entablar contacto con los demonios. Nosotros hemos hablado en varios programas acerca de que un ser humano, dice los tratados de demonología, que lo que puede hacer es entablar un contacto con el espíritu de los muertos. En ese aspecto, Pame, ¿qué podemos decir del alma que habita en un ser humano? Porque así como entendemos que un vehículo para funcionar necesita gasolina, nuestro cuerpo biológico entendemos que necesita nutrición, comida y todo lo demás, pero nuestro ser espiritual, el alma, ¿existe o no existe? Y si existe, ¿cómo podemos cuidar el alma? Bueno, en sí desde la psicología, el alma no es como una entidad sobrenatural, sino es más bien una construcción psicológica que se vincula a la conciencia, a la identidad o también a las experiencias subjetivas que hayamos tenido.
Entonces, ¿qué podemos decir del alma? No está bien, verás, porque, o sea, más o menos lo Claro. que Pamela está diciendo es el contraste, y si nos vamos a lo católico, es la necesidad de tener en algo que creer para salvar. Más allá de eso, Como, en la parte católica, el alma es la esencia y el regalo de Dios. O sea, y obviamente no. pero, Nosotros ahora claro, entendemos. pero ahí voy a lo que uno vive, pues manifiesta, pues lo que se ve, a veces no se sabe si ve sombras, ve espíritus o ve almas. Y esa es la gran, que ahí Ahora, va por el contraste. ejemplo, en ciencia existe todavía muchos vacíos, a pesar de todo el avance que hemos tenido como humanidad. Pero en ciencia existen muchos vacíos. Una de esas es la creación de una nueva vida. Entendemos biológicamente cómo se desarrolla un nuevo ser después de la fecundación de óvulo, espermatozoide y todo lo demás. Pero hasta ahora, o al menos yo no conozco, que la parte científica haya podido definir o explicar cómo inicia la vida después en el preciso acto de molecular de la fecundación. La ciencia todavía no explica por qué o no tiene algo de una teoría sólida que pueda explicar eso de que se cree un nuevo ser como tal, un nuevo ser vivo como tal. Ahí es donde se sustenta también mucho la existencia de un Dios, de algo inexplicable como tal. Y en ese aspecto, por ejemplo, ¿qué piensas tú, Pame, de muchos casos de mujeres que manifiestan que incluso médicamente están dadas como mujeres infértiles por problemas de salud, pero muchos casos existen que manifiestan que oraron, creyeron en Dios, a lo mejor hicieron algún ritual católico o a veces hasta rituales de brujería y logran concebir una criatura. ¿Qué piensas sobre eso? Mm, bueno, como puede ser, ¿no? Esto producto de, no sé, tal vez de un milagro, de fuerzas superiores o eso, como también puede ser una alta, no sé, coincidencia, una alta coincidencia. Por ejemplo, esto entra más como en falacias lógicas o también en un pensamiento mágico, ya que sería asumir que por un evento, digamos, por un evento A ocurrió, que por un evento A que ocurrió antes que el B, entonces es decir que el A ya causó el B. Por ejemplo, en esto de, digamos, soñé que mi abuelita se moría y al siguiente día sucedió. Entonces, esta probabilidad fue una coincidencia muy alta, pero el cerebro obviamente los va a vincular con otro tipo de situación. Ok, ahí de lo que acabas de explicar me surge una nueva pregunta. ¿Por qué la necesidad del ser humano de creer en un Dios o en un demonio? Yo creo que esto es más para poder, no sé, controlar la ansiedad, controlar el estrés o las emociones. Ok. ¿Sabes qué? Tavo, Algo que Tavo, dijo Pame dime. anteriormente, lo que el cerebro proyecta de punto A a punto B. O sea, sí me suena lógico, pero como te digo, yo tengo algunas cosas y eso sí es para conversar largamente. Algo de evidente tengo, se podría decir. Y como te digo, o sea, yo sueño, se cumple, y no es solo una sola vez. Y siempre que sueño, se cumple eso, sea al mes, a los 2 meses, pero se cumple. Y eso es un Y hecho, ahora, ¿no? Pues eso también quería comentar, digamos, cuando estamos conversando de los famosos compadres, que sí, no niego, porque hay mucho charlatán que se coge de ese lado psicológico de encontrarte tu debilidad y explotar eso, y de eso de abusar, engañarte y robarte el dinero. Pero, digamos, en mi forma de ser, como te digo, o sea, yo ya sueño cosas y sé que van a pasar. Entonces, y como digo, o sea, yo en lo que he vivido, aún así sigo siendo incrédulo. Por eso comprendo mucho a las personas cuando dicen, no, es que no creo en eso. Entonces, cuando con la última persona que estuve, yo no soy de las personas que entro y digo, ¿saben qué? Me duele esto, me está pasando esto, no. O sea, yo soy una persona medio poco cerrada, podría decir, esperando que ellos me digan qué es lo que pasa, para ver si en verdad saben. Entonces, con esta persona, la última que yo ingresé, yo igual tuve esa actitud, medio cerrante, y solamente que saben que soy mal, ciertas cosas, y me comenzó a decir esto, tal, tal, tal.
que coincidían. Y ahí me comenzó a decir cosas se puede decir, futuras. Date cuenta, él me dijo en ese tiempo, vas a ir, te vas a ir a cambiar de ciudad y algunas cosas más, que yo ya sabía hace meses atrás que eso iba a pasar. Entonces, por eso también le doy un poco de fe a esas personas. No todos son charlatanes, pero sí, algunos sí saben. Y ellos, como lo que conversamos contigo, Nando, ellos en sí lo que se enfocan son leyendo la energía del ser humano. Por eso es que ellos solo leen o bien las cartas o la vela. Por lo general conocemos con eso. Y la vela, por lo que siempre te hacen es pasarte por el cuerpo, es pasar tu energía y ver en eso. Que eso se hace hasta desde el pasado, se ha hecho eso en Claro, el ya fuego. estamos viendo, como lo dice Pame, ya estamos viendo el sentido de que muchas veces es porque el ser humano tiene la necesidad de creer en algo. Ahora, Pame, de lo que acaba de explicar Tavo, de su don, de su forma de ser, y sobre todo de esto último que comenta de que hubo una persona que prácticamente le profesó su futuro, de que iba a tal lugar y todo lo demás. ¿Qué podemos decir desde un concepto profesional de una persona que acaba de decir lo que acaba de decir Tao? Está loquito. Ya, bueno, bueno, en sí, desde las bases psicológicas, entra aquí el sesgo cognitivo, ¿no? Porque el cerebro prefiere sentir el control a aceptar el caos. Y también, como ya lo había mencionado, en la reducción de la ansiedad. Por ejemplo, los rituales, como sería un rezo antes de despegar un vuelo, dan esta sensación de seguridad, aunque no cambien el resultado. Claro, Entonces, ambos surgen de esta necesidad humana, ¿no? De encontrar patrones y un control a un mundo que es totalmente impredecible. Pame, ¿tú definitivamente. crees en el Sigue, sí. destino? La verdad, no. ¿Por qué? Mm, ¿Qué es para ustedes el destino en sí? Lo que uno está Pero en ese predestinado a sentido, vivir. concordamos un poco el contexto con Nando, pero cada quien profesa de diferente manera. Porque, digamos, ¿verdad? Yo creo que nosotros somos destinados, obviamente creo en el destino. Llegué a creer, eso más te cuento, Pam, porque yo no creía en eso. Yo era una persona incrédula en todo sentido, esas cosas. Pero muchas cosas me hicieron aprender, tanto por personales, que bueno, ya. Y yo considero que tenemos reencarnaciones. Entonces, en cada reencarnación es porque estás destinado a algo y se tiene que cumplir eso. Y ya no andaremos más en el tema. Y Nando, ¿por qué crees tú en el destino, más o menos? Yo creo en el destino de lo que es trascender. Desde mi punto de espiritualidad y de creencia católica, yo creo en un trascender hacia una vida más espiritual, netamente, y obviamente vivir en lo que se conoce como las promesas y gracias de Jesús, que es vivir en el paraíso, donde nada duele, nada se necesita. Es decir, trascender a una vida llena de paz, de tranquilidad y de celestialidad. Eso es lo que yo creo y considero que estoy destinado para hacerlo eso. Ahora, obviamente tampoco soy radical, ¿no? No soy un católico ortodoxo, ni tampoco soy un fanático católico como tal. Por lo mismo, sí considero que uno está destinado a vivir lo que Dios quiera darnos para vivir, pero también por nuestro libre albedrío. Necesariamente tenemos la capacidad de vivir también lo que queramos vivir, siempre y cuando lo trabajemos. Lo que se dice, no, si quieres progresar tienes que trabajar, nadie va a venir a regalarte las cosas para que progreses. Pero ahí también hay algo que me surge en este momento una pregunta. ¿Por qué una persona que se esfuerza, que no le hace daño a las demás personas, que trabaja decentemente, no logra progresar como quiere? ¿Qué puede decir la psicología de eso, Pam? Bueno, aquí hay una parte muy importante en cuanto a lo que acaba de mencionar, que esto, bueno,
La psicología en cuanto a esto del destino nos dice que no hay una evidencia científica de fuerzas externas que puedan controlar la vida de las personas. Pero esta creencia en el destino, que ya sea de forma religiosa, cultural o personal, tiene efectos psicológicos reales. Ahora, ¿cuáles son estos efectos psicológicos reales? El primero es que puede darle sentido de control, como por ejemplo eso de decir todo pasa por una razón. O aquí viene la respuesta a la pregunta, que es puede generar el fatalismo. Nada de lo que haga podrá cambiar mi futuro, por ejemplo. Ujú. Ok, interesante, ahí, interesante. Esa parte no la había visto así. Volvemos a lo de siempre del famoso efecto placebo, creo yo un poco, o mejor dicho, de que el ser humano busca sentirse bien. Y para poder sentirte bien, o bien acudes a algo llamado Dios, o bien acudes a algo llamado el demonio. Si hablamos brujerías y todo lo demás, ¿no? Ahora, en este particular, por ejemplo, Tavo, tú llevas mucho el precepto de todo lo que tú ves, todo lo que tú sientes y demás, como, tus pilares de vida y demás. ¿Tú crees que a lo mejor con todas estas explicaciones científicas, lógicas que nos está dando Pame, tu pensamiento va a cambiar o tu visión de vida cambiaría? Yo creo que sí, pero antes de eso, pongamos, te cuento también, Pame, verás. Yo estas cosas, lo que he llegado a vivir, a experimentar todo, o sea, yo lo tenía desde niño, pero como te digo, fui una persona demasiado escéptica, no creía en nada de esto, y tuvo que pasar muchas cosas, y recién a los 30 años comencé a vivir, a experimentar es más, con más razón, y yo me negaba 100%, como tú decías, yo no es que creía que siempre esto o alguna cosa, y hubo un momento como te digo, mi mente jugó contra mí, se podría decir, como te dije una vez, Nando, incluso yo pensé que una vez me estaba volviendo loco, porque yo ya no soportaba ver sombras, ver cosas, ver personas que se iban a morir, muchas cosas, ya no soportaba. Y hasta que comencé a estudiar, porque no es que lo acepté de la noche a la mañana, me puse a estudiar sobre estos temas, tantas cosas, comencé a comprender algunas, me aprendí a vivir con esto, de mi parte, o sea, es lo que te puedo decir y con eso también te contesto a ti, Nando. Ok, Y agrego un poco una cosa más para mí, verás. En el comienzo, como tú bien nos dijiste cuando hablamos del exorcismo, a veces por el miedo de la sociedad, o sea, como fuimos criados religiosamente, ahora sabes que en el pasado si no te portas bien, si te viene el demonio, tanta cosa. Pongamos, yo te cuento, o sea, o sea, se considera que el niño es el ser más inocente. Y a mí se me metió el demonio prácticamente cuando tuve 4 años, inconscientemente. de lo que acaba de decir Tavo Pame, hablaríamos de una posesión demoníaca, ¿no? ¿Qué nos puede decir la parte profesional sobre una persona que afirma que fue poseído? Mm, ¿Está loquito? Bueno, en cuanto a esto de los exorcismos y todo eso, en cuanto, bueno, uno de los, ¿cómo se dice? De los autores importantes en la psicología, que fue Freud, él vinculaba esto de lo demoníaco con pulsaciones reprimidas, como puede ser la agresividad, la sexualidad, lo inaceptable, entre comillas. Ujú. Oh, Pero en un niño interesante. de 3 4 años, ¿Cuál sería el fenómeno profesional ahí en un niño de 3 4 años, como dice, que manifieste que vivió eso? No estaría muy segura, pero también podrían ser los traumas o también algún trastorno disociativo. Ok, interesante este punto. Y ahí es donde obviamente siempre la psicología es una parte fundamental, porque incluso dentro de esto de los procesos de exorcismo, antes de llegar a un proceso de exorcismo ya consagrado y real dentro del rito de exorcismo,
primero tiene que pasar por todo un equipo médico, tanto biológico y sobre todo psicológico y psiquiátrico, quien dice tener una posesión antes de llegar a la parte de lo que es el exorcismo como tal. Ahora, Pame, que tú en forma personal y también en forma profesional, ¿cuál es tu criterio de personas como Tavo y yo, que nos gusta hablar de este tipo de situaciones y que también somos personas normales que debemos de trabajar, debemos de buscarnos la vida, que tratamos de no hacerle daño a nadie, que simplemente nos defendemos cuando nos sentimos atacados? En nosotros era esto que hacemos un gusto personal, una necesidad, o será que en realidad tenemos algún tipo de situación poco explicable? Bueno, yo creo que si a una persona le gusta, le llama la atención, le fascina un tema, obviamente va a tratar de expresar, ¿no? Lo que sabe del tema, hablar de lo que le gusta, y yo pienso que eso está bien. O sea, tener el gusto por algo y hacerlo, no considero que esté mal, sea el tema que sea. Ahora bien, si se considera un problema o no, yo pienso que no. Es simplemente dos personas gustosas por un mismo tema y que comparten experiencias y estas experiencias las llevan a otras personas. Ok, Primero, gracias, Tommy. Pero te comento que aquí entrenando en lo que más coincidimos es en lo espiritual. Porque de ahí él, acá ganando, profetiza la parte más de la parte religiosa, científica y un poco yo más de lo astral y lo místico. Pero el fin es lo mismo. hablaríamos como bien dice Pame, o sea, es un mismo tema. Son Ujú. subtemas de Terminamos de un lo mismo. mismo tema global, exacto. Ya me tranquiliza, pues no estamos locos, no estamos locos ni traumados, simplemente estamos Ya. hablando de Verás, cosas que nos ¿qué te agradan. parece si, verás, ahorita ya me enviaron un testimonio más, pero fue en horas de grabación. Ah, ok. ¿Qué te parece, Pame? No sé si nos puedes acompañar en un próximo programa para que nos ayudes a analizar de tu parte unos dos testimonios que tenemos en sí lo que es hacer la maldad, brujería, todo eso. No sé si nos puedes acompañar. Sí, sí, claro. Ok, entonces quedemos en ese compromiso, pero ya para ir terminando con este programa que ha sido bastante instructivo, creo yo, bastante lúdico también y bastante científico también, ya no únicamente, como bien lo dijo Pame, desde el punto de vista profesional, ya no solamente desde el punto de dos personas que les gusta hablar de un mismo tema y compartir esos criterios con otras personas, sino también ya concatonándole con la parte psicológica de un ser humano sano, porque obviamente también no va a ser los mismos criterios ni el mismo análisis psicológico de personas que tienen a lo mejor algún tipo de trauma o ya una personalidad o los famosos trastornos de personalidad. En el próximo programa, como bien lo dice Tavo, para analizar estos testimonios y relacionarlos también con otros tipos de actitudes y sobre todo trastornos de personalidad. Creo que algo que está, no sé si decirlo, muy de moda o en realidad está sucediendo en la sociedad, son los trastornos de personalidad narcisista, el famoso TPN, que es algo que muchas personas aducen o lo citan para justificar o tal vez para entender las acciones que pueden estar teniendo. Como te decía, Interesante. ahora en este tiempo todos son narcisistas, güey, para Exacto. los psicólogos. Pues Inte una dime, pregunta que me dime. guardo para el siguiente programa, Pame, porque justo estaba con estos temas, ¿no? Pero ahí te pregunto. Pame, solo traigo una pregunta ahorita. Tú nos comentabas que tenías una experiencia que la has vivido. ¿Quieres contarle ahorita o en el siguiente programa con los testimonios? Como, no sé, cómo sea. Vamos, creo yo, para el siguiente programa. De hecho, para ahí también vamos a ver, tendríamos algunos testimonios para analizar y vamos a ver esos testimonios, en qué coinciden, en qué divergen y cuál es la esencia o cuál es lo común en esos testimonios como tal. Y asimismo también con las cosas que nos han pasado a nosotros a lo largo de nuestras tiernas vidas, ¿no? Y de esa manera creo que estaríamos mostrando a nuestra fiel audiencia que
hay cosas que pueden ser explicadas desde la ciencia, pero hay otras que no tienen una explicación científica, no tienen una explicación lógica, y ahí es donde a lo mejor la única explicación que podemos tener es una explicación sobrenatural, sea del bien o sea del mal. Muy, muy productivo el programa del día de hoy. Tavo, nos despedimos. Claro, gracias por acompañarnos y Pame, gracias por ayudarnos en este programa. Como ya quedamos, nos va a ayudar un programa más que de gran ayuda, te juro. Nos Sí. estás ayudando mucho desde tu punto de vista. Y gracias, y volverte a invitar que el próximo programa nos acompañes, por favor. Eso nada más y me despido. Pame, unas palabritas. No, muchas gracias mejor por haberme invitado y por permitirme también expresar lo que yo pienso. Y en cuanto, claro, a la rama en la que yo me especialicé, ¿no? El poder brindar información un poquito más detallada en ese tema. Ok, amigos, entonces el compromiso para el siguiente programa. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.